Por eso a mí no me gusta darles entrevistas a ustedes. Me meten en lo mismo, ¿para qué? Nuevamente Paseo. intentamos, creo que tenemos mejor comunicación. Senador Petro, muy buenos días. Buenos días, Julio, ¿cómo está usted? No, ahora sí lo oigo como si estuviera aquí sentado con nosotros. Senador, le hice un saludo a usted, a su familia, pero vamos al tema que usted nos estaba explicando, el de salir a la calle, volver a salir es. Usted nos decía al comienzo que todavía no hay que salir, ¿le entendí bien? Sí, así es. Mira, lo que estaba diciendo es que la experiencia mundial, que es lo único que podemos agarrarnos en este momento para construir política pública alrededor de la pandemia, lo que indica es que los países solo hasta cuando ya logran controlar la enfermedad, a partir del confinamiento, del acuartelamiento y del crecimiento de la capacidad hospitalaria, empiezan a tomar medidas graduales de levantar los confinamientos. Solo hasta después de tener controlada medianamente la enfermedad. Eso hicieron los chinos, los primeros que enseñaron el tema, y eso hicieron con muchas dudas los europeos ahora. Los europeos no quisieron hacer una cuarentena estricta, la enfermedad se les disparó a niveles que ya conocemos, decidieron en medio ya del disparo de la enfermedad un confinamiento estricto y ahora están saliendo relativamente de ese problema en España, en Italia y en Alemania. Entonces, y otros países ni siquiera quisieron seguir esa experiencia, como Estados Unidos y Brasil, y en Brasil se habla de más de 4.000 muertos y las estadísticas de Estados Unidos pues son una catástrofe humanitaria. Entonces Colombia hasta ahora está empezando a vivir la experiencia del virus, hasta ahora. Hay una gran tensión en el mundo entre los intereses económicos que necesitan que la gente trabaje para poder hacer ganancias. No hay otra forma de hacer ganancias si no es a partir del trabajo de la gente, y la necesidad de resguardar la vida de la gente que trabaja, volviendo estricto el confinamiento. Esa es una tensión y una presión que se da sobre todo en las democracias. Los chinos lo resolvieron de una a través de su aparato planificador y dijeron no salen a la calle. En las democracias las presiones se dan, las tensiones se dan, y entonces lo que tenemos son gobiernos que se pegan más a la idea de salvar la vida de la gente y otros gobiernos que se pegan más a salvar las ganancias de una pequeña minoría de la gente. Estados Unidos y Brasil. El presidente Duque ha hecho su política a partir de esas presiones. Con muchas dudas decidió hacer el confinamiento, al final lo hizo, yo lo apoyé, pero en medio del confinamiento construyó una política social que básicamente es un salvamento bancario. La mayor parte del dinero lo dedicó a salvar a los banqueros y no a salvar la gente. Por eso no nos preparamos. Ahora, en medio de esa circunstancia, lo que ha sucedido con Claudia es una especie de punto intermedio, de punto en donde sabe perfectamente que la prioridad es salvar a la gente, pero sin embargo no toma las decisiones conducentes. Por ejemplo, comprar respiradores, que no lo hizo en 3 meses. Por ejemplo, en este caso, distritalizar la red pública hospitalaria. Lo que hizo fue privatizar unos hospitales públicos. Por ejemplo, asumir hoy el riesgo, porque es un riesgo jurídico, yo lo conozco personalmente, el riesgo de, sobre la base del Estatuto Orgánico de la Ciudad de Bogotá, que es una ley decreto emanada por orden de la Asamblea Nacional Constituyente, hacer un confinamiento estricto en Bogotá, a pesar de que el presidente diga lo contrario, para salvar la vida de la gente. Claudia está hablando desde una liberación del confinamiento gradualmente por sectores, cuando no hemos conocido aún el pico de crecimiento de la enfermedad en Colombia ni en Bogotá. Entonces, ambas medidas, en mi opinión, sobre todo la de Duque,
son desacertadas porque nos estamos moviendo en el terreno de cuidarle los negocios. ¿A quién? A los grandes constructores, a los grandes empresarios de las manufacturas, que al final son los negocios de los bancos, porque tanto constructores como empresarios de la industria están endeudados con la banca y necesitan ingresos para pagarle a la banca. Ninguna de las dos medidas nos va a servir ahora para disminuir el virus, que es de lo que se trata, para disminuir la muerte, para disminuir el riesgo ante la pandemia. Por eso yo le he solicitado a Claudia que haga uso del estatuto orgánico. Ahí hay un artículo que faculta al alcalde mayor. Es la única norma para un alcalde, en el resto del país no se puede hacer, pero Claudia sí puede hacer uso de ese artículo que habla de la reglamentación de derechos y libertades en la ciudad de Bogotá y que faculta al alcalde para expedir por decreto la garantía de derechos, y la primera garantía es la salud pública de toda la ciudad de Bogotá, que haga uso de ese estatuto para hacer más estricto el confinamiento. En unos días, en unas semanas, ojalá no sea en meses, podemos tener la noticia, si se hace estricto el confinamiento, de que estamos controlando la enfermedad, y entonces ahí sí se pueden liberar unos sectores productivos con mucha cautela y mirando siempre las cifras. Mientras eso no suceda, el confinamiento tiene que ser más estricto, Julio. Tenemos que garantizar la vida de la gente. Ahora, ahí surge obviamente otra pregunta. ¿Y cómo se garantiza la vida de la gente si está en confinamiento? Y la respuesta es la que no ha querido dar el gobierno nacional. Es que se garantiza si hay una redistribución de la riqueza, que no consiste en que el señor taxista pierda el taxi o la señora del salón de belleza pierda el salón de belleza, sino que consiste en que los bancos dejen de tener utilidades por un momento, y entonces a partir de un proceso de desendeudamiento la gente pueda garantizar, mientras está encerrada, el no pago de arriendos, el no pago de servicios públicos, el no pago de deudas, y el presupuesto se pueda dedicar a dos objetivos fundamentales: el de aumentar el fortalecimiento hospitalario, la capacidad hospitalaria, que eso se mide en términos de número de médicos y enfermeras bien empleados, y en términos de respiradores, pulmones artificiales, y por otra parte, la alimentación de la gente. Es así como se han sobreaguado la pandemia y el confinamiento en otros lugares del país, y es en otros lugares del mundo, y es así como lo podríamos hacer en Colombia. Pero, senador, eso es muy fácil decirlo, como usted lo está presentando. Echarle la culpa a los ricos, que son los beneficiados, o al presidente Duque, que estaría beneficiando a los ricos, pues es discutible. El tema de fondo es la plata, porque usted puede tener a la gente encerrada, pero hay que pagarle. Y esa plata no la tiene Colombia, no la tiene un país del vecindario, no tiene cómo pagar un país parado. ¿De dónde vamos a sacar plata si no es prendiendo la máquina productiva de la construcción y de las manufacturas, al menos para comenzar, senador? Julio, es cierto, en un confinamiento no puede generarse riqueza. Esa es la realidad, esa es la brutalidad del virus. Esa es la circunstancia de crisis que vive la humanidad toda, no solamente Colombia. Es que para frenar el virus, para salvar la vida, hay que detener la producción de riqueza que no sea la sustancial, que es la de poder alimentarse, la de poder tener servicios públicos. Esa es la realidad. Es una realidad desgraciada, pero la es. Si tenemos duda en eso, entonces arriesgamos la vida de la gente. Y si la gente pierde la vida o se deteriora la vida de la gente, pues mucho menos va a haber riqueza en el futuro. Entonces, si se piensa en la riqueza, lo que hay que pensar es en salvar la vida de la gente antes que nada. Eso es un primer criterio. Un segundo criterio es si Colombia tiene la capacidad de lograr que su gente viva dignamente dentro de las condiciones terribles de un confinamiento. Y la respuesta es sí.
¿Cómo es que se hace? Usando el ahorro. Obviamente no es el ahorro de las familias, porque las familias colombianas en su gran mayoría no tienen capacidad de ahorro, que es lo que ha querido hacer el gobierno. Es el ahorro de otros. ¿En dónde está ese ahorro de otros que no es la mayoría de la gente? Ese ahorro es público, nosotros lo tenemos, por ejemplo, en los fondos que se han guardado, y el gobierno hizo un examen para sacar esos fondos y ponerlos en actividad, pero no contra el virus, sino consignándoselo a los bancos. El hecho es que le regaló $500 millones en utilidades al comprar de los bancos 9 billones en títulos de ahorro. Ahí ya le regaló $500 millones que eran necesarios para, por ejemplo, tener comida para 2 meses para todas las familias colombianas. Pero también hay otras formas de ahorro. Hay ahorro que está depositado en las reservas internacionales. Hay ahorro que está depositado en las grandes utilidades colombianas de empresas privadas que, en vez de repartir dividendos, y me refiero explícitamente a los bancos, deberían dedicarse a lo contrario, y capilar los bancos para poder pagar, por ejemplo, que 2 meses la gente no pague las deudas. No quiebran los bancos si la gente no paga las deudas durante 2 meses, porque simplemente se detienen los pagos de deudas y se detienen los flujos de salida de créditos. Sí. Pospone la utilidad bancaria, quiebra el banco por ese hecho. Pero posponer esas utilidades, que significa ahorrar, y poner esa opción de una inversión que es la vida de la gente, no es lo que quiere hacer el gobierno, y no es lo que quieren hacer los banqueros, y no es lo que quieren hacer las grandes corporaciones económicas del país. Y por eso presionan la peor de las salidas. No es que haya una mejor salida, es que hay peores salidas. Y la peor salida es sacar a la gente a la calle. Es exponerla al riesgo, es exponerla a morir o a contagiarse. Senador Petro, yo quiero preguntarle sobre un llamado que usted le está haciendo a la alcaldesa de Bogotá, y es con base en el Estatuto Orgánico de Bogotá, palabras más, palabras menos, contrariar el decreto presidencial y guardar a la gente en las casas, es decir, volver más estricto el confinamiento. Pero la Constitución establece que el encargado de manejar el orden público en el país es el presidente de la República. ¿Usted no cree que puede ser peligroso, con base en una ley menor como lo es el Estatuto Orgánico de Bogotá, restarle importancia, quitarle facultades al presidente de la República y atribuírselas de hecho al alcalde mayor de Bogotá? Pues yo estoy mirando la forma como el presidente sacó su decreto que llamó de alargamiento de la cuarentena, que así fue como se presentó públicamente, pero que en realidad es de finalización de la cuarentena. El presidente en ese decreto le genera a los alcaldes responsabilidades para tramitar la forma como se levanta esa cuarentena en una serie de sectores que incluyen hasta el chance. Mi amiga la gata, ya enferma, debe estar muy contenta porque el presidente le permite llenarse otra vez los bolsillos de dinero. Esa libertad que le da el presidente a los alcaldes es la que puede ser utilizada en este momento estrictamente por la alcaldesa de Bogotá, que goza de una ley, ojo, no es una ley menor, es una ley que emana directamente de la Asamblea Nacional Constituyente, y ese es el grado de autonomía que le generaron no a todo el país, no a todas las regiones, sino solamente a la ciudad de Bogotá en la Asamblea Constituyente. Esa norma es vital, digamos, esa norma estaba hecha para garantizar autonomía de la ciudad de Bogotá, no total, obviamente, muy al estilo de las autonomías de otros países, como las comunidades españolas, pero hoy, en concreto, le permite a la alcaldesa prorrogar el confinamiento. ¿Prorrogarlo hasta cuándo? Hasta que compren los respiradores para los hospitales, hasta que hagan las pruebas masivas, de tal manera que sepamos dónde es que está la enfermedad, por lo menos en la ciudad de Bogotá. ¿Hasta cuándo el número, por ejemplo, de recuperados de la enfermedad sea mucho mayor que el de infectados?
con lo cual una sociedad ya puede decir que está controlando en el corto plazo la enfermedad, como sucede hoy en España, en Alemania y en Italia, y como pasó ya hace un tiempo en China. Ahí ya en ese momento es que se pueda hablar de una liberación paulatina de la cuarentena, pero solo hasta ese momento. Claudia hoy tiene esa posibilidad, está en sus manos la norma local que emana de la constituyente y el grado de libertad que el presidente Duque dejó en sus decretos para las alcaldías se lo permite. Así que ese es el criterio de mi invitación. Yo no estoy invitando a que haya un enfrentamiento entre Duque y Claudia. De hecho, es lo que se ha producido. Y creo que lo que han estado es mirando cuáles son los espacios grises que deja uno o el otro para tratar de cobrárselos mutuamente. Eso es negativo para la lucha contra la pandemia y para salvar la vida de la gente. El simple hecho de que hoy la Fiscalía, por ejemplo, le esté abriendo una investigación a Claudia porque salió con su esposa a comprar comida, obviamente rompiendo, digamos, una norma por ella misma expedida, pero que lleva esa una especie de multa de irregularidad disciplinaria y no a un proceso penal, demuestra cómo el conflicto entre alcaldía y gobierno nacional se está tramitando de una mala manera. Así no es. Conflicto siempre habrá, obviamente, porque hay diferencias políticas. Pero en este momento lo que hay que garantizar es la vida de los colombianos, de las colombianas. Y aquí entonces hay una posibilidad jurídica que deja abierta al presidente a través de sus decretos últimos. No es su intención, pero digamos, al dejar esos grados de libertad, le permite a Claudia, que goza, como la única alcaldía local que lo tiene, de un estatuto orgánico emitido de la Asamblea Constituyente, goza de la posibilidad de, sin quebrar la ley y la Constitución, de mantener el confinamiento estricto. Claro, aquí cabe la pregunta, ¿tiene la alcaldía la posibilidad de garantizar una vida digna a las familias bogotanas confinadas? Claro, y esa ahí va mi siguiente inquietud, senador, porque entiendo su preocupación, digamos, genuina por la salud de los colombianos y sobre todo de los bogotanos. Pero es que el virus va a seguir, senador. El virus, digamos, no hay una vacuna. Seguimos o sigamos en cuarentena o no, el virus está en la calle, está en las superficies. Ya nos han explicado que no es que se esté aplanando la curva, sino que se está posponiendo el contagio. Entonces, usted conoce a Bogotá, usted conoce la situación de hambre de la ciudad, de las más vulnerables áreas de Bogotá. No les está llegando la ayuda suficiente, no les están llegando los mercados. Entonces, imagínese posponer esto hasta que haya un supuesto pico de contagio cuando ni siquiera sabemos cuándo va a haber ese pico. Sí, pero entonces no puedes decir entonces que la gente se muera, sino que tienes que reconocer un problema y además, desde el punto de vista periodístico y político, pues ponerlo en evidencia. Es que en 3 meses no se compró ningún respirador en Bogotá. Al contrario, lo que se hizo fue privatizar los hospitales públicos que había, el de Usme, el de Bosa y el del San Juan de Dios. Es que las deudas de los hospitales con sus proveedores que dejamos en 350.000 millones de pesos 2015, después de reducirlas, hoy están en 800.000 millones. Es que la Secretaría de Integración Social, que era la encargada institucionalmente de cuidar poblaciones vulnerables, perdió el 30% real de su presupuesto en los últimos 4 años. Claro, Bogotá quedó desmantelada para asumir el reto que hoy tiene que asumir. Antaño, hace 2 años, 3 años, los administradores no sabían que iba a haber la pandemia, pero usaron un tipo de política premeditada para desmantelar la capacidad de asistencia social del Distrito Capital, y hoy lo estamos sufriendo. Ahora, si eso pasó, ¿no se puede solucionar en el corto plazo? Vamos a poner el ejemplo de los mercados. Según la estadística de la alcaldesa real, porque habían hablado de 1.700.000 mercados, poniendo los refrigerios escolares como mercados, y eso es una manipulación informativa, la estadística real es que han entregado 54.000 mercados.
en una ciudad que tiene 2,5 millones de familias, por lo menos 1.800.000 en debilidad. Si esos mercados solo se han entregado en una cuantía de 54,000, no es por falta de dinero, sino es por falta de capacidad del Estado distrital de cubrir la ciudad. Y habría que hacerse una pregunta: ¿teníamos esa fuerza disponible civilmente para cubrir territorialmente la ciudad de tal manera que se pudieran hacer pruebas masivas y entregar mercados? Y la respuesta es sí. Sí existía hace 4 años. Había una fuerza de prevención en salud que se denominó Territorios Saludables, por más de 5,000, integrada por más de 5,000 médicos y enfermeras. Toda la memoria, los nombres, las personas, la forma como se organizó administrativamente, territorialmente, microterritorialmente, 800 familias en 1,000 microterritorios que podía cubrirse en contacto físico y directo 800,000 familias, la tiene la alcaldía. No es sino implementarlo como lo solicitamos hace 2 meses. Pero como en esto el celo político y una serie de cosas se está volviendo un obstáculo, no se implementó. Hoy se puede implementar. Hoy se puede repartir por lo menos a 800,000 familias mercados, bonos alimenticios, etcétera, otras formas de ayuda social que permiten aguantar un confinamiento estricto y salvarle la vida a decenas de miles de personas en la ciudad de Bogotá. Sí, senador, pero ¿y qué opina usted del riesgo del desempleo? Porque recordemos, senador, que el empleo va atado al sistema de seguridad social, que a la final son recursos que van para el sistema de salud colombiano. Y en un escenario hipotético, ¿quién va a responder por la quiebra de los hospitales y de las EPS? Es que primero las EPS ya están quebradas y hace tiempo. Se han sostenido artificialmente. Esa es una institucionalidad pública y privada que no debe existir. Es una intermediación ajena. La pandemia no la vamos a solucionar ni con EPS, ni con ARLs, ni con bancos. La pandemia no se soluciona con el mercado, se soluciona entre el Estado y la sociedad. No hay otra forma, y esa es la experiencia mundial. El mercado no sirve para solucionar la pandemia. Ahora, eso implica otro modelo de salud hacia el futuro inmediato, hacia el corto plazo. Tenemos que tener un sistema de salud público, así de simple, un derecho universal a la salud. Pero vamos a lo concreto hoy. Si el hospital se mira como una empresa, pues obviamente un hospital va a quebrar, pero el hospital no puede ser mirado como una empresa. El hospital tiene que ser mirado como una institución de servicio público y punto. Para ello tiene que ser subsidiado con dinero público, no hay otra forma, así es en todo el mundo. Nosotros nos desacostumbramos a eso, pero tenemos que volverlo a implementar. Ahora, ¿ese dinero público puede salir de Bogotá, de las arcas bogotanas? Sí, puede salir de las arcas bogotanas. ¿Y puede salir de las arcas nacionales? ¿Tenemos el dinero para ello? Sí, tenemos el dinero suficiente para ello. Solo que en lugar de que ese dinero fluya hacia la EPS, donde quede enredado en la intermediación, debe fluir directamente al hospital, sea público, sea privado. En este momento ese no es el problema. Obviamente hay que fortalecer la red pública hospitalaria. No se está haciendo porque la concepción de manejo, tanto en el gobierno nacional como distrital, es neoliberal. Es pensar que una crisis de esta se tiene que manejar con los instrumentos del mercado, del negocio, de la concentración de capital, si se quiere que se lo mencione, y no se puede. Esta es una crisis y tiene que ser con medios para una crisis como se puede solucionar. Senador Petro, le cambio de tema para que hablemos sobre algo que no debió haber llegado, digamos, al plano público, pero por razones que usted ya conoce, pues se volvió un tema de discusión pública y tiene que ver con su estado de salud. Yo quiero que vayamos al punto cero. ¿Usted por qué toma la decisión de publicar ese video en su cuenta de Twitter contándole a los colombianos sobre ese diagnóstico que tuvo en Cuba y el examen al que se sometió posteriormente? ¿Por qué lo sacó usted a la esfera pública y no lo dejó en un plano personal?
porque ya había una presión allí de sectores políticos que se mueven en redes y en algunos medios que provienen de la extrema derecha, pero esa presión se estaba construyendo de una manera que a mí me pareció incluso delictiva. Numerosas fotografías de la primera comunión de mi hija, por ejemplo. El asesinato, que fue lo último que hice antes de salir de Colombia, ir al funeral de los 2 militantes de Colombia Humana asesinados en Candelaria Valle. Quien se sindica ese asesinato es al alcalde. Sí. Y el alcalde fue nombrado por el gobierno en planeación nacional, sin ningún tipo siquiera de pronunciamiento oficial del gobierno sobre el asesinato de los militantes de Colombia Humana. Antes de ayer acaba de ser asesinado otro, Alejandro Ginás, un hombre de la tercera edad en Santa Marta. Bueno, las fotos de mi casa y la insinuación de ir a destruirla en medio de la movilización popular. Después, el seguimiento, yo salí hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos y entonces empezó toda una campaña presionando después de que hice mi intervención en dónde estaba, etcétera. Entonces empezó a crecer una especie de presión en donde se decía que me había escapado del país porque estaba huyéndole a la justicia, porque me iban a capturar, porque la amenaza de invasión de Estados Unidos a Venezuela me había puesto a salir del país y una serie de historias que me llevaron a ponerle punto final, diciendo exactamente pues por qué yo estaba en Colombia y lo conté. Y las incidencias de ese hecho de haber contado, porque ahora parece que son peores, porque parece que a un sector de la prensa le hubiera interesado era que hubiera muerto en la intervención o que tuviera que decir que el cáncer era el terminal y que ya cerraba mi actividad vital. Claro. Y como la intervención fue en Cuba, porque la intervención fue exitosa hasta el momento, tampoco puedo concluir que sea 100% exitosa porque este tipo de enfermedad pues puede volver a aparecer, etcétera, porque la detección del cáncer fue temprana y ese fue el hecho determinante, es un cáncer temprano, como lo acaba de decir un especialista en una prensa que acaba de salir. Pero entonces, al ser temprano, pues sí, tenía probabilidad de sobrevivir. Entonces, por esos hechos parece que hubiera cometido un delito, un pecado, y un sector de la prensa se ha dedicado entonces a vituperar los derechos, para decirlo con nombre propio. El señores de la Blue acaban de decir que no se retractan, entonces yo puedo, a pesar de que es un tema personal mío, decir que unas normas que son los derechos fundamentales del paciente vienen siendo vulnerados por un sector de la prensa simplemente por prejuicio político y sectarismo político y odio en el fondo. Y voy a tomar las medidas judiciales pertinentes. Claro, senador, pero para explicarnos un poco sobre su estado de salud, ¿se puede decir que usted fue diagnosticado con un cáncer y que luego le removieron esas células cancerígenas? Sí, así es. Ese es el resumen de la historia clínica, es ese. El diagnóstico principal es carcinoma epidermoide, que es un tipo de cáncer temprano, con células atípicas en el lugar de la lesión, que se describe perfectamente. El lugar de la lesión fue encontrado por una entidad también colombiana, y al contrastar las dos opiniones sobre la lesión, se tomó la decisión por parte del centro médico de hacer la intervención con una remoción de la lesión, de los tejidos, con un peligro que hay allí, que me lo explicaron, y es que si se perfora el esófago por lo delgado de la pared, pues el problema se vuelve mayúsculo.
Ellos tomaron la previsión de si el riesgo aumentaba, de acuerdo a lo que veían en la intervención, entonces pasaba ya a quimioterapia y cesaba la intervención. Pero hasta el momento, y ese fue el resultado, la intervención fue exitosa, lograron una remoción total del tejido sin riesgo de perforación del esófago, y ahora pues tengo que estar bajo control permanente para vigilar que no vuelva a crecer ese tipo de células. Eso es lo más importante, y celebramos que en este momento ese sea el estado de una palabra que en cualquier escenario, como dije al comienzo, asusta, preocupa y le crea un ambiente de sufrimiento no solamente al paciente sino a su familia. Pero Lucas, estamos cayendo en lo que no debemos. Ese es un tema de su entorno personal, que él quiso hacerlo público por las razones que nos expresa, y solo desearle la mejor y la más pronta recuperación. Es que Lucas, aquí no, él tiene colegas en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes que tienen seguramente también esta preocupación en algún estado. Ojalá que todos estén bien y la tengan controlada, y otras enfermedades, y son temas personales que solamente debe discutir el paciente con su médico y comentarlo con su familia. Pero nosotros estar hablando del esófago del senador Petro, pues me parece que estamos pasando la raya de su espectro absolutamente privado, al que, repito, Lucas, deseamos su total recuperación, y que el fantasma de esa palabra terrible no vuelva a rondar ni a él ni a su familia. Así es, Julio, y cualquier paciente tiene el derecho a buscar una, dos, tres o cuantas opiniones quiera. Y para cerrar el episodio Cuba, senador Gustavo Petro, quería preguntarle si usted, durante su permanencia en la isla, supo o tuvo conocimiento de si el expresidente boliviano Evo Morales estuvo allá. Ya, ¿cuándo? ¿Ahora? Sí, señor, ahora que en estas semanas. No, aquí hay un confinamiento también general, ¿no? Estricto. Listo. Estricto es que hay como un mayor poder de disciplina de la sociedad. Algún día discutiremos esto en términos políticos, pero hay un confinamiento estricto. Está cerrado el aeropuerto, igual que en Colombia. Los números que yo veo por televisión de la enfermedad son mejores que en Colombia, un poco. Digamos, aquí sí hay un aparato preventivo funcionando que les ha servido parcialmente, no totalmente, solo parcialmente. Es decir, tienen la capacidad de cubrimiento territorial en términos de salud, casa por casa, y entonces les permite por lo menos saber dónde está la enfermedad. Como ustedes saben, este país es relativamente turístico, y la enfermedad les entró pues por los turistas. Bueno, ya vamos. Pero digamos el confinamiento no me permite mayor información más. Veo, a menos que esté en alguna actividad también de salud, no veo por qué estuviera Evo por acá. Y damos por cerrado el capítulo de su estado de salud, senador Gustavo Petro, pero quiero tocarle otro tema que sucedió en la Comisión Primera del Senado de la República, y fue un cruce de señalamientos entre usted y la senadora Angélica Lozano. Todo inició porque usted pues señaló al secretario de Salud del distrito, Alejandro Gómez, de ser cuota política de Sergio Fajardo, cosa que la senadora Lozano negó, y de hecho le dijo que usted había entregado cuotas políticas durante su administración, nada más y nada menos que al cartel de la contratación. Pero quiero preguntarle, ¿de dónde saca usted que el señor Alejandro Gómez es una ficha política de Sergio Fajardo y no una persona de confianza de la alcaldesa de Bogotá que hace parte de su partido? Mira, en primer lugar, los gobiernos hacen acuerdos políticos. Aquí y en todo el mundo, porque esa es la expresión de una parte de la sociedad que se vuelve gobierno a partir de ganar las elecciones. En el caso colombiano, pues Duque gobierna con quienes ganaron, ¿quién más? Si es que ganaron, ¿no? Porque el fraude es otro tema ahí de discusión. Pero digamos, en general, en teoría, un gobierno se hace, si logra la mayoría, gobierna el sector político que ganó. Puede hacer unos acuerdos políticos, eso no es un pecado, esa es la forma
en un país democrático de hacer la política. Y yo no lo dije en tono de crítica. Dije en esa intervención en la comisión, el gobierno nacional ha hecho un acuerdo con Cambio Radical, eso fue antes de la pandemia, y le entregó el Ministerio de Salud. El actual ministro de Salud es un militante de Cambio Radical. De hecho, era el asesor de Vargas Lleras en materia de salud. ¿Eso es malo o es bueno? No, eso, digamos, es la forma de hacer la política. Cambio Radical entra al gobierno y es hoy el responsable, en primer lugar, al lado del gobierno de Duque. Sí, claro. Y para nadie es un secreto, senador, que Fernando Ruiz es cuota política del partido Cambio Radical, es un médico con amplia experiencia, pero sí, es un representante de Cambio Radical. Pero usted, ¿qué información tiene o qué pruebas tiene para señalar que el secretario de Salud, el encargado de manejar la pandemia en la capital de la República, es una cuota política de Fajardo? Pues es un funcionario de Fajardo en su momento en que fue gobernante. Así de simple, ¿no? Él no viene de Bogotá, digamos, no de los procesos, él viene de Antioquia y allá se desempeñó como funcionario. Eso tampoco es pecado, ¿no? Porque Bogotá está abierta a todas las regiones del mundo. Yo goberné también con muy destacados miembros de Antioquia. Claro, pero ¿de dónde sale que eso fue el producto de una transacción política con Sergio Fajardo? Sí. El funcionario es el fajardismo. Él proviene de allá, esa es su matriz política, su manera de accionar. Ha sido funcionario, fue directivo de EPM hasta donde yo recuerdo. Ahorita no tengo su hoja de vida, pero yo la revisé. Y viene de ese proceso político. ¿Eso es malo, eso es bueno? No, pero hay que decir la verdad. Hoy, Fajardo, al lado de la alcaldesa Claudia pues abiertamente ha apoyado a Fajardo, es el responsable o corresponsable de la salud en la ciudad de Bogotá. Y eso fue lo que yo dije. Ahora, la reacción de Angélica pues es otra, es endilgarme que yo hice un acuerdo con el cartel de la contratación. Eso no es cierto. Senador. Eso no es cierto. Entonces ya es otro cuento y eso sí sería delictivo además, porque estaríamos hablando de delincuentes que yo mismo denuncié. Ella habló de un señor Camacho Casado o Casado Camacho, yo me acuerdo ahora cuál es el orden de los apellidos. Y resulta que ese señor, siendo concejal, primero fue la oposición a Bogotá Humana cuando era concejal. Segundo, fuimos nosotros los que lo denunciamos, nadie más sino nosotros. La señora Gloria Oramas de Progresistas y Petro, Gustavo Petro como individuo, lo denunciamos y fue a parar a la cárcel. No sé si está hoy preso o no, pero digamos, fue a parar a la cárcel por los hechos que denunciamos. Y en esa medida, esa acusación que se nos hace es falsa. Senador, a propósito de Angélica Lozano, quiero preguntarle por la sorprendente decisión que tomó esta mañana la Fiscalía de abrir la indagación a Claudia López por la salida que hicieron las dos juntas violando algunas de las normas de cuarentena para comprar un mercado. ¿Qué piensa usted de esa decisión de la Fiscalía? Que eso es abrupto, porque en mi opinión las personas que violan las normas de cuarentena no cometen un delito, cometen una infracción, cometen, en el caso de funcionarios públicos, una irregularidad disciplinaria. Y eso tiene sus sanciones y sus formas de investigación, etcétera, que he visto que reconocen, digamos, las personas. Vi un trino de Angélica reconociéndolo. Bueno, eso es una irregularidad, no es un delito. Y entonces, cuando es trabajado como delito, además yo fui víctima de eso, digamos, es la utilización de los órganos de control y de los órganos que pueden quitarle la libertad a una persona como instrumentos políticos. Y así, judicializando la política, lo único que hacen es encarcelar a la sociedad, encarcelar las libertades, encarcelar el derecho a gobernar si una población decidió que un gobernante gobernara. Yo puedo tener críticas hacia el manejo que Claudia le está haciendo a Bogotá, han sido públicas, el metro elevado no le conviene a Bogotá, etcétera. La privatización de la salud es un exabrupto en estos momentos de pandemia.
Demoler el San Juan de Dios va contra la ley, va contra las sentencias judiciales, pero a mí no me interesa que la discusión política se vuelva una discusión judicial y entonces el peligro de una persona por gobernar o por ejercer sus derechos políticos sea la cárcel. Me parece que están dirimiendo un conflicto construido entre Duque y Claudia en términos de utilizar fiscalías, etcétera, que es un exabrupto desde el punto de vista democrático. No estoy de acuerdo con eso. Una cosa es disentir, discutir si se quiere, porque esa es la democracia, y otro es intentar, porque la otra persona tiene una opinión política diferente, de ponerla presa. Eso me parece, o de quitarle su derecho a gobernar cuando el pueblo se lo otorgó. Eso me parece un exabrupto democrático. Senador, le quiero volver a hacer la pregunta que le hizo Lucas. ¿Usted está seguro que estando en Cuba no le contaron que también se encontraba en La Habana, no sé si en el mismo hospital suyo o en general en La Habana, el expresidente Evo Morales? No, esto aquí es, las personas son muy prudentes, ¿no? Los funcionarios de gobierno. No sé si esté o no esté, pero ellos no me han mencionado nada al respecto. Senador Petro, muchas gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable y pues seguimos acompañando su exitosa recuperación. Y gracias por su tiempo con la W, senador. Bueno, gracias, Julio, muy amable.